Bueno, ante la preocupación manifestada por la población, lo que se puede observar con el aumento en el número de consultas en el hospital como en los CAPS, hemos resuelto entre todos poder llegar a la población a través de ustedes para contarles un poquito de qué se refiere este cuadro producido, que produjo la muerte de estos niños en la ciudad de Buenos Aires y en la provincia y en Rosario. En realidad este germen, después el doctor lo va a ampliar un poquito más, este germen es un germen habitual, sobre todo en la época de primavera y otoño, que produce un cuadro clínico que también va a hacer referencia a Gonzalo, que es muy frecuente de ver en los consultorios y que realmente no alarman. Evidentemente este año es probable que sea una cepa más virulenta de la bacteria o no. Lo que hay que hacer hincapié en que esto no es un brote, eso significa que no hay más número de casos que el esperado para lo habitual, que el hospital está preparado y los CAPS están preparados para resolver el tema, y que es un cuadro clínico, les reitero, de muy frecuente consulta, tanto en el consultorio como en las guardias. Las medidas de prevención, después vamos a hacer una pequeña referencia y yo lo dejo a Gonzalo para que pueda explicar brevemente en qué consiste el cuadro clínico, ¿no es cierto?, que puede ser atribuido a esta bacteria. Bueno, buenas tardes. Voy a leerles un boletín oficial de la Sociedad Argentina de Pediatría sobre las infecciones graves por Streptococcus piógenos en niños que se han sucedido en los últimos días. En la semana epidemiológica 35, que fue del 26 de agosto al 1 de septiembre, fueron asistidos en el hospital Pedro de Lizalde de la ciudad de Buenos Aires 5 casos de enfermedades invasivas por Streptococcus piógenes, 3 niños residentes de la ciudad de Buenos Aires y 2 niños residentes de provincia de Buenos Aires con edades de 7 meses a 7 años. Presentaron cuadro grave 3 casos que requirieron internación en unidad de cuidados intensivos pediátricos. A la fecha, 2 permanecen internados en sala de pediatría y un niño fue dado de alta. La presentación clínica fue de shock séptico, neumonía con derrame y neumonía necrotizante, que son los 3 casos cuadros graves. Fallecieron 2 pacientes, uno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y uno de provincia, que presentaron cuadro de shock séptico y neumonía con derrame, respectivamente. Otro caso ocurrió en los últimos días en Rosario, provincia de Santa Fe, y en Posadas, provincia de Misiones. También se notificó un caso de un hombre de 38 años. En todos se aisló Streptococcus piógenes, que es el bichito que se suele estar en la garganta, que se halló en líquido pleural o hemocultivo. En 3 casos se detectó coinfección con el virus de la influenza A. El Streptococcus piógenes es una bacteria que causa un amplio espectro de manifestaciones clínicas de enfermedades, desde cuadros leves como faringitis, impétigo, que es una infección en piel, escarlatina, que es la que se nombra en todos los grupos de madres y los jardines de infantes, hasta infecciones invasivas graves. Se definen como infecciones invasivas por Streptococcus piógenes aquellas en las cuales se observa el bicho en los líquidos que no tendría que estar, como por ejemplo el líquido articular, sangre y líquido cefalorraquídeo. Estos provocan cuadros de bacteriemia, osteomielitis, infección de los huesos, celulitis, meningitis, hasta una fascitis necrotizante. Son todos cuadros gravísimos, bien, que presentan elevada morbimortalidad, pero repetimos que no es lo más frecuente. Una mayor agresividad, como decía la doctora Timpanaro, se ha asociado frecuentemente a la emergencia de estas cepas más virulentas, pero es algo aislado, no se da siempre. El diagnóstico se hace por el aislamiento del agente en hemocultivos o cultivos de materiales normalmente estériles, bien, que es lo que habíamos dicho antes, y un cuadro clínico compatible. Los niños sanos pueden ser afectados por este agente y el rango de edad va desde los primeros años y ocurren durante toda la etapa pediátrica. Los adultos también pueden padecer estas enfermedades. Sin embargo, hay factores de riesgo que lo hacen más frecuente: padecer o haber tenido varicela recientemente, infecciones de piel y partes blandas, infección de herida quirúrgica, infecciones virales previas y alguna condición subyacente relacionada con la inmunidad del paciente. La puerta de entrada a las infecciones invasivas suelen ser especialmente la piel y secundariamente las mucosas.
las infecciones invasivas raramente suceden a la faringitis. Es decir, que es raro, es poco frecuente que después de una angina tengan estos cuadros. Bien, una angina sola. No obstante, ante la demanda creciente en las guardias y consultorios de familias asustadas por la posibilidad de este cuadro en sus hijos, consideramos prudente señalar que ante un cuadro de fiebre y dolor de garganta podemos consultar al pediatra. Bien, nosotros tenemos que establecer que la fiebre no sea de la angina, que sea causada la angina y no otra cosa. Bien, sobre todo en niños de 3 años o mayores de 3 años o menores con contacto con una escarlatina o que un chiquito que haya tenido esta bacteria en la garganta o niños menores de 3 que concurran a jardines maternales o de infantes. En estos chicos lo que vamos a hacer, depende del caso que hablemos, es tomar muestra de cultivo de fauces, que acá en el hospital disponemos de esto, siempre y cuando evaluemos nosotros la necesidad, porque no a todos los chicos hay que hacerle el hisopado de fauces. A la población, tranquilizarse, bien, esto como decía la doctora, no es una epidemia, no es un brote, se han suscitado casos aglomerados en un mismo lugar, por eso en Buenos Aires tantos como locos y en todas las partes del país. Esta patología es muy frecuente en esta época, principalmente también en los niños de 4 a 10 años, bien, y con un tratamiento adecuado por boca, las posibilidades de complicaciones son muy infrecuentes. Señalar que los tratamientos que se cortan antes de tiempo tienen mayor posibilidad de recaída, por lo tanto, hacer toda la tarea que le decimos a los pediatras, a los médicos generalistas, a los médicos clínicos. Si le decimos 7 días son 7 días, si le decimos 10 son 10. Por más que el chico no tenga síntomas, no cortar antes el antibiótico. Bien, y si algún niño fue tratado con una angina que se aisló este bichito en la garganta, un hermano o un familiar presentó más síntomas, consultar a la brevedad con un profesional médico. ¿Qué signos hace que tengamos que ir a la guardia o consultar al pediatra? Si el paciente presenta fiebre elevada o mal estado general, rechazo del alimento, decaimiento evidente o cambios en la coloración de la piel. Ahí tendremos que concurrir nuevamente. Muchas gracias. Así que en definitiva es consultar ante la duda, la consulta al pediatra o al médico. Exactamente. Nada va a evitar, todo se puede evitar tomándolo a tiempo, tomando las precauciones que, como dijo el doctor, van a ser, primero, pensar que se transmite de persona a persona esto, ¿sí? Por lo tanto, la higiene, el lavado de manos, la aireación de ambientes, y todos los cuidados que hay que tomar siempre, esto está vigente igualmente. Y la recomendación especial de consultar al médico generalista o al médico pediatra, que eso va a evitar complicaciones posteriores. Hacer hincapié en que el hospital y los CAPS están preparados para resolver cualquier tipo de problema, que tenemos los pediatras capacitados y disponibles y los médicos de guardia alertados, así que la población tiene que estar tranquila. Consultar si tiene un cuadro de este tipo, con fiebre, dolor de garganta, malestar general y alguna lesión en la piel. En resumen sería eso. Creo que no olvidamos nada, insistir que no es un brote, que no se nos ha informado desde el ministerio que no tenemos, ¿sí? No se nos ha informado nada, por lo tanto estimamos que no significa que hay un brote ni que no hay una epidemia, así que nosotros estamos preparados y esperando que no ocurra en ningún niño.